al noroeste de Tokio. 520 personas, entre pasajeros y tripulación, morían entre una maraña de metal. Con más de 600 747 en servicio, los investigadores tenían una gran presión para descubrir la causa del accidente. Si no tenían la respuesta rápido, podía volver a ocurrir. Los desastres no ocurren sin más. Son desencadenados por una serie de sucesos críticos. Vamos a revelar las pistas de esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Terror sobre Tokio. Japón. Aeropuerto de Haneda. Tokio. 12 de agosto de 1985. 6 en punto de la tarde. El vuelo 123 de Japan Airlines se preparaba para despegar. Su destino, la ciudad de Osaka, a 400 kilómetros de distancia. En los controles estaba el primer oficial Yutaka Sasaki. Observándole muy de cerca se encontraba Masami Takahama, uno de los capitanes de formación con más experiencia de la aerolínea. Ward Wallach, estadounidense de 26 años, era uno de los muchos extranjeros que iban a bordo. Mi hermano Ward se obsesionó con Japón cuando lo estudió en la universidad. Como estudiante de posgrado en Tokio, Ward se había integrado completamente en la cultura japonesa a pesar de destacar. Ward hacía que sus amigos japoneses parecieran diminutos. Se parecía a Christopher Reeves. Se parecía a Superman. También a bordo estaba el actor y cantante japonés Kyu Sakamoto. Creo que lo que llamaba la atención de mi marido, Kyu Sakamoto, a todo el mundo, era su sonrisa. Tenía una enorme sonrisa cuando actuaba en televisión y también en casa. Adoraba a su familia. Era un hombre bueno y siempre pensaba en su familia. 6 y 12 minutos de la tarde. La torre del aeropuerto de Haneda daba autorización al vuelo 123 de Japan Airlines para despegar. Las condiciones climatológicas eran buenas. La tripulación esperaba un vuelo corto y rutinario. El Boeing 747 empezó a ascender hasta una altitud de crucero de 24.000 pies. Un pasajero necesita utilizar el baño. Con cuidado, por favor. Que sea rápido. 6 y 24 minutos de la tarde. Dos explosiones sacudían el avión. Ha explotado algo. Comprueba las marchas. Los controles de vuelo del avión no respondían. La tripulación intentaba desesperadamente averiguar qué pasaba. La presión de la cabina de pasajeros descendía. Atención, descenso de emergencia. Pónganse las mascarillas en la cara.
Abróchense los cinturones. Apaguen los cigarrillos. Esto es un descenso de emergencia. 6:25 de la tarde. El vuelo 123 de JAL estaba fuera de control. El capitán Takahama declaraba una emergencia. Emergencia inmediata. Solicito regreso a Haneda. Y se comunicaba por radio con control aéreo de Tokio. Tomen curso magnético de 90 grados por vector de radar a Oshima. La tripulación intentaba hacer girar el 747 para que pudiera seguir una ruta de regreso al aeropuerto de Haneda. A la izquierda. Da la vuelta. Pero el avión no respondía. Sí, señor. He dicho que no la des tanto. ¿Qué está pasando? 6:27 p.m. Control de tráfico aéreo de Tokio se comunicaba por radio con el vuelo 123 de JAL. Japan 123, por favor, confirme que tienen una emergencia. Eso es afirmativo. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia? Seis y 28 de la tarde. Vuelo 123 de Japan Air, volando hacia 090, vector de radar hacia Oshima. El avión parecía alejarse del aeropuerto de Haneda de Tokio. Japan Air 123, incontrolable. Japan Air 123, incontrolable. 6:31 de la tarde. Desde Tokio le sugerían dirigirse al aeropuerto de Nagoya, que estaba más cerca, a 133 kilómetros de distancia. Su posición 72 millas de Nagoya. ¿Puede aterrizar en Nagoya? No, negativo. Solicito destino en Haneda. La tripulación prefería la pista de aterrizaje más larga del aeropuerto de Haneda de Tokio. 6:33 minutos. El avión superaba los 20.000 pies de altitud. Los pasajeros tenían dificultades para respirar. Hay daños en la parte de atrás. No sé qué hacer. La gente no puede respirar. Capitán, las mascarillas de oxígeno no funcionan. Será mejor que descendamos. Los pilotos intentaban hacer descender el avión para aumentar los niveles de oxígeno de la cabina. Picado, picado. Sí, señor. Picado, usa las dos manos. 6:38 de la tarde. ¿Y si reducimos velocidad? Para crear resistencia y reducir la velocidad del 747, la tripulación redujo su velocidad de descenso, pero un descenso controlado era imposible. Control de tráfico aéreo de Tokio seguía por radar al avión. En los siguientes 3 minutos, la aeronave hacía un giro de 360 grados, sin dejar de perder altitud. ¿Puede controlar el avión ahora? Japan Air 123, incontrolable. Japan Air 123, recibido. Entendido. ¿Quiere contactar con Haneda? Puede que no sirva de nada. En Yokota, una base militar estadounidense cercana, los equipos de rescate se preparaban. Japan Air 123, Japan Air 123. Yokota preparado. Si me escucha, transponedor 5423. ¿Está reducida la marcha?
Estamos bajando. 6:47 de la tarde. El avión había descendido a 7000 pies. Pero con muy poco control de la dirección, los pilotos se enfrentaban a nuevos peligros. Hay una montaña ahí delante. El vuelo 123 de Japan Airlines estaba a kilómetros de su ruta, en las profundidades de la montañosa región al noroeste de Tokio. Gira a la derecha, hay una montaña ahí. Pon el control a la derecha, giro a la derecha. Giro a la derecha, eso es. Podemos chocar contra la montaña. Sí, lo sé. La tripulación luchaba por elevar el avión y sacarlo de la zona de peligro. Gira a la izquierda. Sí, lo sé. Gira a la izquierda, más potencia, gira a la izquierda ya. Gira a la izquierda, más potencia, más potencia. Máxima potencia. 6:53 de la tarde. Los pilotos conseguían elevar el avión a 13.400 pies. Pero todavía estaban a 65 kilómetros al noroeste del aeropuerto de Tokio. Lo único que podía hacer tráfico de control aéreo era mirar. Estamos listos para su aterrizaje en cualquier momento. Estamos coordinando con Yokota. Yokota también está disponible para aterrizaje. Potencia, deja el flap. Flap arriba. A bordo, el avión cabeceaba e iniciaba un descenso incontrolado. Potencia, potencia, flap. Morro arriba. Es el fin. Japan Airline 123, ¿me recibe? Japan Airline 123, ¿me recibe? El avión desaparecía del radar. Japan Airline 123, ¿me recibe? Los restos de un jumbo han quedado esparcidos por las montañas. Un 747 especialmente configurado con más de 500 personas a bordo, ya que es uno de los periodos vacacionales más populares de Japón. Y parece que no hay supervivientes. Supe por las noticias que un avión había desaparecido del radar. Pero no tenía ni idea de si mi marido iría o no en ese avión. No recuerdo cuando dieron la lista de pasajeros, cuando la comunicaron por televisión. Pero cuando lo oí, supe de inmediato que iba en ese vuelo. Y no sé cómo podría describirlo. Me quedé horrorizada. A los 18 minutos de desaparecer el avión, un C-130 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses localizaba los restos en la cumbre del monte Osutaka, a 100 kilómetros al noroeste de Tokio. Comunicaron por radio a las autoridades japonesas las coordenadas. Los Estados Unidos ofrecieron asistencia militar, pero los japoneses decidían hacer las tareas de rescate solos. Al mando estaban las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Yoshihisa Masuda estaba destinado en una base militar de la prefectura de Chiba, cerca de donde había impactado el avión. Acababa de volver a la base de mis vacaciones de verano y la base estaba muy alborotada. Le pregunté a un compañero que qué pasaba y me dijo que no sabía dónde estaba el vuelo de JAL. La noche del accidente del avión, la base estaba en alerta porque se pensaba que tendríamos que ir para allá.
Un helicóptero japonés comunicaba que no había señales de supervivientes. El terreno montañoso y la falta de equipo para las operaciones nocturnas retrasaron cualquier esfuerzo de rescate japonés inmediato. No llegaron al lugar del accidente hasta 14 horas después. Milagrosamente fueron encontrados 4 supervivientes, a pesar de haber pasado la noche entera en la ladera de la montaña. Pero murieron 520 personas, entre los que estaban Kyu Sakamoto y Ward Wallach. Cuando supe que estaba en ese avión, no me lo podía creer. Quiero decir, Ward estaba lleno de vida. Era joven y no tenía que pasarle una cosa así. Me parecía irreal. Poco después del accidente, los supervivientes recordaban oír durante la noche los gritos de los pasajeros entre los restos antes de morir. Los médicos que se trasladaron al lugar de los hechos confirmaron que algunas de las lesiones no hubieran sido fatales de haber recibido ayuda antes. Por supuesto, supimos después que las operaciones de rescate no se iniciaron de inmediato ese día. Y deberían haberse puesto en marcha de inmediato. Porque ¿por qué tardaron tanto? Ahora, repasando los hechos y profundizando en la investigación oficial, podemos revelar qué hubo detrás del mayor accidente aéreo en vuelo único de la historia de la aviación. La Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de Japón fue la responsable de investigar el accidente. Tal y como determina la legislación japonesa, la policía tuvo que realizar una investigación criminal paralela. En los Estados Unidos, el fabricante del 747, Boeing, era alertado del desastre en Japón. John Purvis era miembro del equipo de investigación de seguridad aérea de Boeing en 1985. Cuando supimos lo que había pasado y nos dimos cuenta de que era un 747, nos preocupó, como a todo el mundo, que este accidente pudiera acabar con la reputación de la aeronave, porque en esa época era el avión comercial más grande. Con las vidas de millones de pasajeros en juego, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, o NTSB, quería saber por qué había fallado este avión construido en América. Al representante de la NTSB, Ron Sleeth, le fue asignada la investigación. Nos preocupaba mucho que si hubiera sido algún problema mecánico, pudiera provocar fallos genéricos y que pudiera afectar a toda la flota. Un equipo de investigación de ingenieros de Boeing y miembros de la NTSB se trasladaban a Japón. Pero una vez allí, les resultó difícil tener acceso a la zona. Cuando llegué a Tokio y conocí a los japoneses en el hotel, estaba claro que íbamos a tener problemas para tener acceso a la información y, en su momento, al lugar del accidente. Como fabricante del avión, Boeing tenía la obligación internacional de investigar el accidente para asegurarse de que el resto de 747 eran seguros.
Sin embargo, como este vuelo, el 123 de JAL, era un vuelo doméstico, la normativa internacional no era así en 1985. Y no tuvimos acceso automático al caso. Tuvimos que pedir permiso para desplazarnos y trabajar con el equipo japonés. Mientras los estadounidenses esperaban el permiso de la policía para acceder al lugar del accidente, el equipo de investigación japonés compartió con ellos las grabaciones de voz de la cabina del vuelo 123 de JAL. Ha explotado algo. Pudimos oír una explosión en la grabación. En realidad, dos grandes explosiones, una justo después de la otra. Es el fin. Los supervivientes confirmaban que había habido una explosión en la parte trasera del avión, lo que hizo llegar a los investigadores a una escalofriante conclusión. En los años 80 hubo una serie de ataques terroristas, secuestros y bombas en aviones de todo el mundo. Así que cuando se produjo este accidente, tuvimos la sospecha de que había podido ser un ataque terrorista. Teníamos muchas sospechas de que podía haber sido una bomba. Aparecían más pruebas que indicaban que podía haberse producido una detonación de bomba en la bahía de Sagami, a 153 kilómetros al sur del lugar del accidente. Unos marineros japoneses descubrían un enorme trozo del avión. Una de las primeras cosas que nos enseñaron fue la aleta vertical o la cola de avión, que había caído al mar al sur de Tokio, justo en la trayectoria del avión. Y eso indicaba que el avión había tenido un problema catastrófico mucho antes de llegar al lugar del accidente. Una fotografía tomada durante los últimos minutos del vuelo 123 de JAL confirmaba las sospechas de los investigadores. Evidentemente, faltaba la cola. Estaba claro que había ocurrido algo muy extraño. Y a eso se añadía nuestra teoría de que podía tratarse de una bomba. 5 días después de llegar, la policía japonesa daba permiso al equipo de investigación estadounidense para acceder al lugar del accidente. Gracias a unos helipuertos improvisados, los helicópteros podían aterrizar en el remoto monte Osutaka, al norte del monte Fuji. La zona era un caos. Había helicópteros yendo y viniendo continuamente. Los investigadores empezaron a buscar entre los restos del vuelo 123 de JAL componentes estructurales importantes. Una de las cosas que hacen los investigadores es buscar lo que llamamos 4 esquinas del avión, es decir, el morro, los extremos de las alas y la cola. A unos metros por debajo de la cresta encontraban restos del mamparo de presión trasero. Esta estructura circular se compone de una serie de placas de metal superpuestas con hileras de remaches. Está entre la cabina y la sección de la cola y está diseñado para evitar que el aire presurizado de la cabina escape por la parte trasera de la aeronave. Cuando vimos el mamparo, vimos que evidentemente estaba destrozado y en 1000 pedazos. 6 u 8 o 10 trozos grandes y el resto más pequeños. Y los trozos eran triangulares. Iban como del centro del mamparo hacia el extremo, como un trozo de paraguas. Los investigadores analizaron el mamparo de presión en busca de daños producidos por una explosión. Una bomba deja pruebas muy distintivas en el metal cuando explota. Tiene mucha energía, mucha más energía que la que puede generar una colisión aérea.
Pero la mayor parte del mamparo de presión mostraba daños consistentes con un impacto de alta velocidad. Una de las características generales que presenta el metal cuando se rasga es lo que se conoce como fractura con forma de dientes de sierra, porque se destroza. Y vimos eso en el mamparo de presión del avión y en la mayor parte de los restos del mamparo. Estaba claro que no había sido provocado por una bomba. Posteriormente, descubrían daños insólitos. Había una pieza del mamparo con unas características muy curiosas y diferentes a las de los demás trozos del mamparo. En una zona, dos piezas se habían separado en línea recta, al contrario que el resto del mamparo, que se había hecho pedazos por el impacto. Pero estas se habían separado de forma diferente y yo quería ver por qué. El equipo quería examinar la sección del mamparo en el laboratorio. Pero la policía les denegó el permiso ya que su investigación para determinar si era un acto criminal estaba todavía en curso. Porque en Japón, una investigación criminal tiene prioridad sobre una investigación de seguridad. Y esto hizo más difícil que el equipo de seguridad tuviera acceso al lugar del accidente para recabar otro tipo de datos, como los restos que se habían separado de la aeronave. Complicó y retrasó parte de la investigación de seguridad porque los investigadores criminales estaban a cargo. El equipo ideó una ingeniosa manera para resolver el problema. Boeing ideó un procedimiento para tomar réplicas de las superficies fracturadas, básicamente con una cinta adhesiva, que se ponía en la superficie de rotura sin dañar la superficie de rotura. Tomaba una réplica de la fractura que podía ser examinada posteriormente en el laboratorio. Los investigadores examinaron las muestras de cinta adhesiva y los bocetos del mamparo de presión que presentaban daños poco comunes. Parecía que una de las placas se había fracturado por la línea de ribetes que la unía a la siguiente placa. Este metal se había roto por esos orificios. Y al principio pensé que era desgaste. Pero lo que teníamos en el mamparo fue nuestro momento eureka. Fue la clave. Habiendo detectado las reveladoras muestras de fatiga de metal, los investigadores necesitaban saber qué la había causado. También debían averiguar si se trataba de un incidente aislado o de un problema que podría derribar a los más de 600 747 que había en servicio por entonces. El equipo de investigación analizó la historia del avión. Descubrían que el avión había estado involucrado en una ocasión en un inusual accidente. Averiguaron que en 1978 en el aeropuerto de Osaka el piloto del avión había aterrizado con el morro demasiado alto. La cola había tocado tierra y se había arrastrado por la pista. El mamparo de presión trasero sufrió daños y fue reparado. Había sido reparado 7 años antes y se convirtió en una parte muy crítica para la investigación. Muy interesante para nosotros. Descubrir que el avión había tenido una reparación fue un gran punto de inflexión en la investigación. Las oficinas centrales de Boeing en Seattle enviaban por fax el informe de reparación al equipo de investigación en Japón. Cuando el avión sufrió daños y el equipo de mantenimiento comprobó el avión, estaba claro que debían sustituir el mamparo. Pero decidieron sustituir solo la mitad inferior por los problemas que supondría el envío de todo el mamparo. Los ingenieros de Boeing diseñaron la reparación, hicieron un boceto y pusieron las instrucciones a seguir por escrito para volver a encajar el mamparo de presión. En 1978 los ingenieros de Boeing fijaban la nueva mitad inferior del mamparo a la existente mitad superior.
Aseguraron las dos mitades con un ensamble de placa y 3 hileras de remaches. Como la fractura de metal fue por la hilera de remaches, la sospecha de los investigadores caía sobre la unión entre la placa y las dos mitades del mamparo. El equipo calculó qué ocurriría si en la reparación se usaron menos remaches de los necesarios. Una de las posibilidades que consideramos durante nuestras discusiones fue: ¿y si la reparación del mamparo fue defectuosa? Uno de los miembros del equipo hizo un cálculo matemático que determinaba que el mamparo permitiría efectuar alrededor de 11.000 despegues. Sorprendentemente, el avión había realizado 12.319 ciclos de despegue y aterrizaje desde la reparación, muy cerca del número calculado. Fue un gran paso adelante. Una reparación defectuosa del mamparo podía estar detrás del mayor desastre aéreo en un vuelo único de la historia. Ahora los investigadores necesitaban pruebas concluyentes para demostrar su teoría. La policía japonesa de nuevo les daba permiso para acceder al lugar del accidente y poder examinar más exhaustivamente los restos. Así que fuimos directos a la zona del mamparo de presión, que tenía lo que yo consideraba una fractura curiosa. Descubrimos que la reparación no se había realizado correctamente. Durante el proceso, había un sitio donde tenían que poner una placa de empalme y se había hecho mal. Los investigadores descubrieron que la placa de empalme de los restos tenía un tamaño incorrecto. Parecía que para hacerla encajar, los ingenieros no habían seguido las instrucciones de reparación. La placa de empalme había sido cortada en dos. La parte más angosta había sido fijada con una única hilera de remaches. La parte más ancha de la placa con una hilera doble. Eso hacía que esa sección de la placa tuviera solo un 70% del total de resistencia que hubiera tenido de otra manera. Por la defectuosa reparación, solo una hilera de remaches había soportado la mayoría de fuerzas durante cada ciclo de despegue y aterrizaje. Durante cada ciclo, el mamparo se había estirado y contraído como si de un globo se tratara. Se habían formado pequeñas grietas alrededor de los remaches de la placa. A los 12.000 despegues después de la reparación, la placa de empalme se hizo añicos. La alta presión del aire de la cabina se disparó por los orificios, rompiendo el mamparo y haciéndolo explotar. Este fallo fue lo que se oyó como primera explosión, cuando el aire de alta presión de la cabina de pasajeros reventó el mamparo. Los investigadores querían saber ahora la razón de la segunda explosión. Tras el descubrimiento de los restos en la bahía de Sagami, sabían que el vuelo 123 de JAL perdió su aleta de cola a los 12 minutos de despegar. Revisando el grabador de vuelo, se dieron cuenta de que fue aproximadamente cuando se oyeron las dos explosiones, lo cual llevó al equipo a una conclusión sorprendente. Cuando el aire a alta presión atravesó el defectuoso mamparo y llegó a la sección de la cola, arrancó la aleta de cola. Durante el diseño del 747, no anticipamos que la aleta de cola se podía arrancar, ni que un mamparo de presión podía reventar. No fue algo que pensáramos que podía pasar. El equipo de investigación debía averiguar cómo un mamparo que reventó y una aleta de cola perdida habían hecho que los pilotos perdieran el control y estrellaran el avión.
Control de Tráfico Aéreo había localizado el vuelo 123 de JAL serpenteando en la cadena montañosa de Kanto y alejándose del aeropuerto de Haneda en Tokio, y registró al avión perdiendo y ganando altitud repetidamente. Trazando la trayectoria de vuelo del avión, los investigadores reconocieron un ciclo que les era familiar, un tipo de ciclo aeronáutico llamado fugoide. A medida que el vuelo 123 empezaba a caer en picado, aceleró. El aumento de velocidad genera elevación, y cuando el avión se eleva, pierde velocidad haciendo que vuelva a caer en picado. Los investigadores sabían que este ciclo fugoide era indicativo de una aeronave con controles inhabilitados. Los cuales son críticos para ladear y controlar la altitud del avión. El timón fijado a la aleta de cola controla el viraje, el ángulo en el que el avión avanza por el aire. La pérdida de un timón no provoca un ciclo fugoide, pero sí le provocan daños importantes en el sistema hidráulico del avión. En los aviones modernos grandes, todos los controles de vuelo funcionan mediante presión hidráulica. Es imposible que el piloto tenga suficiente fuerza para mover los controles de vuelo con cables y poleas, como antiguamente. Así que los controles de vuelo funcionan gracias a los sistemas hidráulicos. El equipo descubrió que los sistemas hidráulicos del vuelo 123 de JAL sufrieron graves daños durante la explosión del mamparo. Para que los 4 sistemas hidráulicos lleguen a la aleta vertical y a los timones, los 4 tienen que llegar a ellos, y eso significa que tienen que atravesar el mamparo de presión para poder llegar a la aleta vertical. Cuando la aleta de cola se separó del fuselaje, se rompieron las 4 líneas hidráulicas y el avión se paralizó. Cuando perdieron la aleta de cola y los sistemas hidráulicos, los pilotos pudieron mínimamente controlar el avión con la potencia del motor. La aeronave siguió volando en círculos, elevándose y descendiendo, prácticamente fuera de control. Esto explicaba por qué el avión había volado en ciclo fugoide. ¿Por qué la tripulación había tenido una dificultad extrema para controlar el descenso del avión? ¿Y por qué no pudo volver al aeropuerto de Haneda y se adentró en la cordillera de Kanto? La única opción de la tripulación fue acelerar para intentar maniobrar el avión haciendo funcionar cada motor por separado. A merced de un avión siniestrado no había nada que los pilotos pudieran hacer. Una colisión era inevitable. Tras ahondar en la investigación, ahora conocemos los sucesos que causaron el mayor desastre aéreo en vuelo único de la historia de la aviación. ...2 de junio de 1978, 7 años antes del desastre. Un mamparo de presión de un Boeing 747 de JAL era incorrectamente reparado tras verse involucrado en un accidente que le dejaría críticamente debilitado. 6 y 12 minutos de la tarde, 12 de agosto de 1985, 44 minutos para el desastre. El mismo avión de JAL despegaba del aeropuerto de Haneda en Tokio. A medida que se presurizaba la cabina, pequeñas grietas del reparado mamparo empiezan a extenderse. ...32 minutos para el desastre. El mamparo explotaba.
El aire presurizado se disparaba a la sección trasera del avión, arrancando la aleta de cola y cortando las líneas hidráulicas. 31 minutos para el desastre. El capitán Takahama declaraba una emergencia. Los pilotos intentaban maniobrar el avión sin saber que los controles de vuelo básicos estaban inhabilitados. El avión ascendía y descendía. Los pilotos intentaron controlarlo solo con el empuje del motor. 8 minutos para el desastre. Gira a la derecha. Los pilotos hacían descender el avión a 7000 pies. Pero se encontraban ya en el corazón de la cordillera de Kanto. 6:56 minutos de la mañana. Segundos para el desastre. Pero la tragedia no había terminado. Los testimonios de un superviviente revelaban que otros también sobrevivieron al impacto. ...24 minutos después del desastre, un C-130 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses encontraba el lugar de la colisión e informaba de su ubicación a las autoridades japonesas. 2:09 minutos. Un helicóptero del Cuerpo de Marines ofrecía a 2 de sus hombres para el rescate en la montaña, pero un minuto después recibían órdenes de regresar a la base. 9 de la mañana, 14 horas después del desastre. Los primeros equipos de rescate japoneses llegaban a pie al lugar del accidente. La cuestión de cuántos pasajeros podrían haber sobrevivido si hubieran autorizado a las fuerzas estadounidenses a aterrizar se convertía en un punto focal para los afligidos familiares. Hasta la fecha no se sabe quién rechazó la ayuda estadounidense. Nadie en las fuerzas de autodefensa de Japón admite haber ordenado a la tripulación estadounidense retirarse. Pero en respuesta a la colisión y a las subsiguientes críticas, las fuerzas de autodefensa de Japón compraron helicópteros y equipamiento diseñado para operaciones nocturnas en terrenos montañosos. El desastre también tuvo profundas consecuencias para la industria aeronáutica japonesa. El presidente de Japan Airlines, Yasumoto Tagaki, dimitió al poco tiempo. Y un encargado de mantenimiento de la aerolínea se suicidaba. Se pagó un precio muy alto y debemos aprender de ello. Una de las cosas que aprendí de la investigación de este accidente es que el accidente se pudo evitar. Si los ingenieros que repararon el avión 7 años antes del accidente hubieran hecho un trabajo más exhaustivo y correcto, el accidente no se hubiera producido. Confirmada una incorrecta reparación como causa del fallo del mamparo del vuelo 123 de JAL. La compañía cambió sus procedimientos para que las reparaciones importantes fueran inspeccionadas antes de implementarse y fueran revisadas por una segunda persona. Actualmente se hacen revisiones regulares para detectar cualquier signo de fatiga de metales. Para reducir la vulnerabilidad de los sistemas hidráulicos del 747, se ha añadido una válvula a la línea que controla 2 de los elevadores del avión y el timón inferior. Si esta línea falla, el control del avión sigue siendo posible. Creo que este accidente enseñó a la industria de la aviación muchas cosas. Cosas sobre el diseño del avión y su mantenimiento. Fue muy importante para mejorar la seguridad de la aviación de todo el mundo. Japan Airlines no admitió ser responsable del accidente, pero ofreció compensaciones. El 90% de los familiares de las víctimas llegaron a un acuerdo con la aerolínea para evitar ir a juicio. Pero ni las compensaciones ni las mejores medidas de seguridad sirvieron de consuelo a los afligidos familiares.
Creo que había un sentimiento entre todas las víctimas, pero sobre todo en mi familia, de que se había hecho algo mal, que se había podido evitar, que no tenía que haber pasado.